Imagina por un momento que ese trozo de pan que acompaña tu desayuno, tu comida o tu cena, en lugar de darte energía y salud, estuviera saboteando silenciosamente tu cuerpo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero lo cierto es que este alimento tan cotidiano, que nos han vendido como básico, puede estar detrás de tu cansancio constante, tu barriga hinchada o esos antojos que parecen no tener fin. Durante años nos hicieron creer que elegir pan integral en vez de pan blanco era suficiente para cuidarnos. Sin embargo, la ciencia demuestra que incluso esas versiones más saludables siguen elevando el azúcar en la sangre y forzando al organismo a trabajar de más. Y lo más sorprendente, muchas personas que lo han eliminado solo 30 días notaron cambios que jamás imaginaron, desde bajar centímetros en la cintura hasta recuperar una claridad mental perdida hacía tiempo. Lo interesante de todo esto es que no se trata de una moda pasajera ni de una dieta milagro, sino de entender cómo reacciona tu cuerpo a lo que consumes día tras día. Y créeme, los efectos de dejar el pan pueden ser tan profundos que cambian no solo la manera en que te alimentas, sino también la forma en que vives. Así que quédate conmigo, porque en este vídeo voy a revelarte qué sucede realmente cuando decides apartar el pan de tu vida por solo un mes. Te prometo que lo que descubrirás no será lo típico que escuchas en cualquier parte, y quizá te lleve a replantearte esa relación tan cercana que tienes con uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. El pan, ese alimento tan presente en nuestras mesas desde siempre, está compuesto en gran parte por almidón. Y aquí viene lo interesante. Ese almidón se transforma rápidamente en glucosa, elevando el azúcar en sangre y obligando a la insulina a trabajar a toda prisa. ¿Te suena esa sensación de comer pan y al ratito volver a tener hambre? Pues ahí está la explicación. El cuerpo recibe un subidón de energía que se esfuma en minutos. Incluso cuando hablamos de pan integral o de granos enteros, la historia no cambia tanto como solemos creer. Sí, tardan un poquito más en digerirse, pero al final la carga glucémica sigue siendo alta. Es como elegir entre subir por una escalera mecánica que va rápido o una que va un poco más lenta. En ambos casos, terminas arriba. La glucosa sube, la insulina se dispara y el ciclo vuelve a empezar. Recuerdo que una amiga me contaba que desayunaba pan integral pensando que era la opción saludable. Sin embargo, notaba cansancio a media mañana y necesitaba otro café para rendir. Cuando entendió cómo actúa el almidón en el cuerpo, se dio cuenta de que no era cuestión de bueno o malo, sino de cómo su organismo reaccionaba a ese hábito. A veces lo que creemos saludable no lo es tanto si no miramos los detalles. Ahora que ya conoces lo que ocurre cuando dejas el pan durante 30 días, la decisión está en tus manos. ¿De verdad vale la pena seguir cargando con la hinchazón, el cansancio y los antojos, cuando puedes darle a tu cuerpo una oportunidad de renovarse? La vida se construye con pequeñas elecciones diarias, y esta puede ser una de esas que marcan la diferencia entre seguir igual o ganar más energía, salud y bienestar. Piénsalo bien, ¿qué pasaría si pruebas por ti mismo este reto? Tal vez descubras que esa claridad mental, ese estómago más ligero o esa vitalidad que creías perdida siguen ahí, esperando a que tomes acción. Y recuerda, no es cuestión de prohibiciones extremas, sino de experimentar, escuchar a tu cuerpo y darle lo que realmente necesita. Me encantaría que me cuentes en los comentarios, ¿estás dispuesto a dejar el pan por un mes? ¿Qué crees que cambiaría en tu vida si lo hicieras? Tus respuestas pueden inspirar a muchas personas que, como tú, buscan vivir con más conciencia y salud. No subestimes el poder de compartir tu experiencia, porque juntos podemos despertar a más gente a una vida plena. Y antes de despedirme, te pido que apoyes este canal, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Que Dios te bendiga, te dé fuerza en tu camino y recuerda, siempre hay tiempo para transformar tu vida. Un abrazo. Heraldo. Lo curioso es que este efecto del pan lo compartimos todos, aunque lo notemos de forma distinta. Unos sienten sueño, otros hambre repentina y otros hinchazón abdominal. Y claro, la rutina diaria sigue adelante, sin que nos demos cuenta de que ese compañero de la mesa quizá nos está jugando una mala pasada. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque cuando eliminamos el pan por un tiempo, empiezan a aparecer cambios sorprendentes. Cuando decides dejar el pan por solo un mes, empiezan a ocurrir cosas que sorprenden incluso a quienes no creían que fuera necesario. Lo primero que muchos notan es una mejora en sus análisis de sangre, la glucosa baja, la insulina se regula y hasta la hemoglobina A1C,
ese marcador que mide el promedio del azúcar, empieza a mejorar. Es como si el cuerpo respirara aliviado de no tener que lidiar con esos picos constantes. Otro efecto que aparece muy rápido es la reducción de la hinchazón. Personas que vivían incómodas con gases o vientre inflamado descubren que, al quitar el pan, esa molestia desaparece como por arte de magia. Conozco a alguien que sufría de lo que se llama SIBO, un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, y el simple hecho de evitar el pan durante semanas le devolvió la tranquilidad digestiva. Además, la absorción de nutrientes mejora de manera notable. Muchos no saben que el pan contiene sustancias llamadas antinutrientes, como fitatos, lectinas y gluten, que entorpecen el aprovechamiento de minerales y vitaminas. Al quitarlos, tu cuerpo puede aprovechar mejor lo que comes: el hierro de una espinaca, el magnesio de una semilla o el calcio de un brócoli. Es como abrir ventanas en una casa cerrada, el aire fresco finalmente entra. Y claro, no podemos olvidar el impacto en el peso y la energía. Al estabilizar la insulina y la leptina, esas hormonas que regulan hambre y saciedad, los antojos se reducen y el cuerpo empieza a quemar grasa en lugar de acumularla. Más de uno cuenta que al cabo de 30 días no solo adelgazó, sino que se sentía más despierto, ligero y con un estado de ánimo mucho más estable. Y aquí es donde empieza a surgir una pregunta inevitable. Si dejar el pan genera tantos beneficios, ¿qué es lo que realmente tiene el pan moderno que lo hace tan problemático? El pan que conocemos hoy ya no es el mismo que comían nuestros abuelos. El trigo moderno fue manipulado y cruzado tantas veces para producir más rápido y rendir mejor en la industria que perdió gran parte de su esencia original. El resultado es un grano con mucho más gluten y antinutrientes, que para muchas personas se vuelve difícil de tolerar. Es como comparar un tomate de huerta con uno de supermercado. Se parecen por fuera, pero su calidad interior es otra historia. Esa transformación del trigo no vino pensando en la salud, sino en la panificación. Se buscaba que la masa creciera más, que el pan fuera esponjoso y duradero en las estanterías. Pero ese mismo milagro industrial trajo consigo una consecuencia: un alimento que genera inflamación en el intestino y que incluso puede contribuir a la temida permeabilidad intestinal, ese fenómeno donde el intestino deja pasar lo que no debería. Y aquí es donde las alarmas se encienden. Porque un intestino permeable no solo trae problemas digestivos, también se asocia con reacciones autoinmunes y con el tiempo, incluso con riesgos cardiovasculares. No hablamos de algo que se nota en un día, sino de un desgaste silencioso que avanza poco a poco. Como una gotera que parece insignificante, pero con los años termina deteriorando la estructura de toda la casa. Mucha gente me ha dicho, pero si el pan ha sido alimento básico de la humanidad por siglos. Y es cierto. La diferencia es que ese pan antiguo no tenía la composición del actual. El pan moderno, con su gluten modificado y su carga de químicos, es otra cosa muy distinta. Y ahí surge la necesidad de mirar más a fondo. ¿Qué otras sustancias dentro del pan pueden estar saboteando silenciosamente nuestra salud? Dentro del pan se esconden compuestos que, aunque no se ven, hacen la vida más complicada a nuestro organismo: los famosos antinutrientes. Los fitatos, por ejemplo, tienen la manía de atrapar minerales como el hierro, el zinc o el calcio, impidiendo que se absorban bien. Es como si uno se esforzara en comer alimentos ricos en nutrientes, pero al final alguien apagara la luz y dejara a oscuras el trabajo de nuestro cuerpo. Otro detalle son los inhibidores enzimáticos. Estas sustancias interfieren en la digestión de proteínas, lo que significa que alimentos tan nobles como una legumbre o una carne magra no se aprovechan del todo si van acompañados de pan en exceso. Imagina poner un candado en la puerta justo cuando necesitas entrar. Eso hacen los inhibidores, bloquean un paso clave en la digestión. El gluten y las lectinas completan el panorama. En particular, la aglutinina del germen de trigo puede dañar la mucosa intestinal y alterar la producción de enzimas, generando un círculo vicioso de inflamación y mala absorción. Muchas personas sienten cansancio crónico o molestias digestivas sin sospechar que una parte del problema está en el pan de cada día. Y no hace falta tener un diagnóstico grave para notar el impacto, basta con prestar atención a cómo reacciona el cuerpo. Cuando uno empieza a conectar estos puntos, entiende que el pan no es tan inocente como parece. No solo suma calorías vacías, sino que también entorpece el aprovechamiento de nutrientes vitales. Y claro, esto abre otra puerta interesante. Si el pan afecta incluso a nivel intestinal,
¿qué impacto puede tener en órganos tan delicados como el cerebro? Lo más curioso del pan es que no solo afecta al cuerpo, también tiene un impacto directo en el cerebro. Dentro del gluten se forman unas sustancias llamadas gluteomorfinas, que se comportan como pequeñas llaves capaces de encajar en los receptores opioides del cerebro, los mismos que responden a sustancias adictivas. Y ahí está la trampa. Esa sensación de no puedo dejar el pan no es simple gula, sino una dependencia sutil que engancha más de lo que imaginamos. Quizá lo hayas notado alguna vez. Intentas reducir el pan y de pronto aparecen antojos intensos, mal humor o incluso una especie de síndrome de abstinencia ligero. No es casualidad. Esas gluteomorfinas engañan al cerebro, generando esa relación de apego. Pero lo interesante es que, tras unos días de incomodidad, la mayoría de las personas reporta sentirse más despejada, con mejor estado de ánimo y una claridad mental que hacía tiempo no experimentaba. Conozco el caso de un señor que, al dejar el pan por un mes, me decía que era como si alguien hubiera quitado el ruido de fondo de su cabeza. Pensaba con más fluidez, dormía mejor y, curiosamente, ya no necesitaba esa siesta obligada después de comer. Fue como abrir una ventana y dejar entrar aire fresco a una habitación cargada. Ese tipo de cambios son los que hacen reflexionar sobre lo mucho que la alimentación condiciona nuestra mente. Si el pan puede tener este efecto sobre nuestro cerebro, no es raro que muchas personas lo consideren un alimento emocional. Pero entonces surge la gran duda, ¿será que todos los panes son iguales? ¿O existen opciones que realmente marquen una diferencia y sean mejor toleradas? Mucha gente cree que la solución está en cambiar de tipo de pan, pero la realidad es que las diferencias no siempre son tan grandes. El pan blanco y el pan integral, por ejemplo, tienen un impacto glucémico muy parecido. Sí, el integral aporta un poco más de fibra, pero también concentra más antinutrientes que bloquean minerales. Es como elegir entre dos caminos con baches distintos. Al final, ambos te hacen tropezar. El pan Ezequiel, elaborado con granos germinados, suele presentarse como una alternativa más sana. Y en parte lo es, porque la germinación reduce ciertos antinutrientes y facilita la digestión. Sin embargo, eso no lo convierte en un alimento perfecto, sino simplemente en un mal menor frente al pan tradicional. Es como comparar un coche viejo en buen estado con otro lleno de fallos. Ninguno es un Ferrari, pero uno se conduce un poquito mejor. Cuando miramos a los granos antiguos como el einkorn, la espelta o el kamut, encontramos opciones más interesantes. Estos trigos primitivos conservan un gluten menos modificado y suelen tener más proteínas y nutrientes. Muchas personas que no toleran bien el pan moderno descubren que con estas variedades se sienten menos inflamadas. Es como volver a escuchar música en vinilo después de años de escucharla comprimida en MP3. La calidad original se percibe. Incluso el pan orgánico, aunque libre de pesticidas, sigue cargando con los mismos problemas de gluten y antinutrientes. En resumen, puede haber matices, pero la esencia sigue siendo la misma. Y aquí surge la pregunta final que nos trae hasta el cierre. Después de todo este recorrido, ¿qué conviene hacer realmente con el pan en nuestra vida diaria?